Gracias al Todopoderoso que nos permite el día de hoy estar en este lugar, contemplando una vez más la gracia de Él. Y quiero agradecer a un equipo que está detrás, en cámaras, en filmación, edición y tantas cosas que ustedes no los ven, pero son personas que le están sirviendo a Dios. Así que para la gloria de Dios somos un equipo que queremos hacer esto excelente. Hoy para mí es una bendición poder tener a alguien que yo amo, valoro y sobre todo admiro por la gracia que Dios le ha dado en muchas áreas de su vida, y he visto como pastor el transcurso de su caminar en Cristo Jesús. La persona que yo quiero presentarles es alguien que voy a dejar que él mismo diga su nombre y se presente. Dios le bendiga, pastor. Mi nombre es Frank Báez y me deleito en el Señor y en la congregación que Dios me ha dado para que esté. Gracias, Frank. A mí siempre me ha admirado este tipo de programa y especialmente vivencias, porque vivencias lo que nos viene a hablar son realidades que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida, vivencias que nos marcan para bien, porque también hay vivencias que lamentablemente también marcaron para mal. Pero aquí nos referimos a aquellas marcas de Cristo, aquellas experiencias que aún sin conocerlo, porque hubo un momento en nuestra vida que no lo conocíamos, aún vimos que la mano de Dios nos cuidó y dejó marcado algo para bien. Así que, Frank, cuéntenos, ¿quién es Frank Báez? Bueno, yo vengo de una familia de 7 miembros, yo soy el más pequeño de mi casa. Mi madre era ama de casa, mi padre un trabajador, hasta el día de hoy trabaja en una compañía, tiene 53 años trabajando en la misma empresa. Y fui el más pequeño de mi casa, nos criamos no con tantas limitaciones como todo el mundo, pero sí con limitaciones y con freno de muchas cosas que no podíamos hacer porque nuestro nivel económico no nos lo permitía. Wow, Frank, 53 años, su padre trabajando en una misma empresa, ya me está diciendo de que de alguna manera transmitió un legado. ¿Qué vio usted? Porque una persona que trabaje 53 años en una misma empresa me está hablando de una persona muy responsable. Sí, no, de mi padre yo puedo decir la disciplina, la honradez y ser firme, no estar titubeante, no estar cambiante, sino ser firme. Y eso es lo que le ha llevado a él a estar 53 años en la misma empresa. Wow, disciplina, ser honesto. Y tener un temperamento o algo sí, no. Exactamente. Wow. ¿Y su mamá? Mi madre es una mujer abnegada, ya partió con el Señor hace unos años. Mi madre es una mujer abnegada que se entregó a sus 7 hijos. Nosotros fuimos criados sin servicio en la casa, no sé cómo mi mamá lo pudo hacer. Y cómo pudo conmigo también, porque yo era el más pequeño, pero siempre a los más pequeños que menos fotos le sacan y todo eso, porque ya no hay tiempo para muchas cosas. Pero mi madre era que hacía todo en la casa y nos enseñó a compartir con ella los quehaceres de la casa, a hacernos responsables de áreas de la casa para que la ayudáramos a ella, porque ella no podía sola. O sea que desde el principio aprendió lo que es, su mamá delegó el trabajo y aprendieron a trabajo en equipo. Sí, aún siendo 7 hermanos, 5 varones y 2 hembras, a todos los varones nos entregaban un área de la casa para que nosotros trabajáramos, incluyendo la cocina estando con ella. Wow. Y eso se lo agradezco infinitamente a mi madre, el amor a la cocina. Qué lindo, el amor a la cocina. Mire qué interesante que ya estaba utilizando Dios para marcar algo en su vida que le iba a ser bendición para usted y para muchos, como vamos a comentar más adelante. Frank, sus estudios, ¿cómo logró hacerlo? Todos, no sé cómo mi padre pudo, pero de repente habíamos 5 hermanos estudiando carreras universitarias al mismo tiempo. Yo me graduó de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la misma graduación que una de mis hermanas se gradúa de arquitecta. O sea, mi padre tuvo partida doble ese día en la universidad, tuvo doble regocijo porque 2 de sus hijos estaban graduando de la universidad. Los demás también estudiaron, se hicieron profesionales, o sea, estuvieron enfocados. Mi madre siempre estuvo enfocada en que teníamos que estudiar. Ella decía, el que no estudia solamente va a servir para botar basura. Wow. La única manera de ustedes avanzar en la vida es estudiando. Mi padre decía, estudien,
mientras yo trabaje, ustedes van a estudiar. Nadie trabaja en esta casa mientras estudie. Su trabajo es su estudio, váyase a estudiar. Y siempre nos criaron con eso, que teníamos que estudiar, porque era la única manera de nosotros avanzar en la vida. Y luego que pasaron los años, me di cuenta de que era cierto. Wow. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese escuchado a los padres? Lo que le pasó a muchos, que no escucharon a sus padres, no se prepararon, no estudiaron, y hoy lamentablemente no pueden disfrutar de las bendiciones que es ser profesional y poder disfrutar del fruto del trabajo que Dios nos da. Wow. Frank, algo que me llama la atención es que de alguna manera veo a un papá que tenía una visión hacia sus hijos y una mamá que colaboró también, porque fue un trabajo en equipo realmente, y ustedes que pudieron escuchar ese consejo. Pero ¿qué piensa de eso de una visión? ¿Un papá puede de alguna manera sugerir, marcar el destino a sus hijos? Definitivamente. El padre es quien marca el destino de su hijo. O sea, desde pequeño tú comienzas a ver los dones y talentos que Dios ha depositado en tus hijos, y uno comienza a enfilarlo en lo que uno ve para lo que ellos van a dar. Y uno entonces lo empuja, lo impulsa, lo lanza hacia esa meta que ellos tienen por delante. Frank, ¿qué consejo le podría dar usted a esos papás así que tienen a sus hijos todavía en edad temprana, niños o jovencitos, o nunca es tarde? ¿Qué consejo podría dar? Primero, denle libertad de que ellos puedan elegir qué área quieren trabajar en la vida, o sea, a qué se van a dedicar en la vida. Y ustedes simplemente cuando encuentren el área, entonces ustedes lo impulsan, lo lanzan hacia allá, siempre con el apoyo de saber que me tienen. Ustedes me tienen a mí, yo estoy con ustedes, yo te voy a apoyar. Si tú quieres ser cocinero, yo te voy a apoyar como cocinero. Ahora, si tú quieres ser arquitecto y luego irte a Europa a hacer especialidades, también te voy a apoyar. O sea, no importa lo que su hijo decida hacer en la vida. No todos nacieron para ser profesionales, que eso es un problema que tenemos muchos padres, que queremos que todos nuestros hijos sean profesionales, salgan de la universidad, se gradúen en la universidad. No todos nacieron para ser profesionales universitarios. Hay técnicos mucho más exitosos que profesionales universitarios. Hay personas, editores, muchísimas otras carreras que no necesariamente se cursan en una universidad, ni son los títulos convencionales universitarios que las personas tienen que tener para ser exitosos en la vida. Tremendo eso. Yo conozco el caso allá en Guatemala, una persona de una familia de renombre de abogados, y el papá era obvio, su bisabuelo había sido abogado, el papá también, y que él quería que su hijo fuera abogado y de renombre. El hijo estudió y se graduó con muy buenas notas, y cuando terminó agarró el título y le dijo: papá, aquí está el título, pero yo lo que me gusta es la repostería. Yo he soñado con repostería, dame la oportunidad de ir a Francia a estudiar. Y el papá al fin pegó el grito en el cielo, la mamá, pero le entendieron y lo ayudaron. Hoy es una cadena de panaderías y de negocios relacionados con eso que nos sorprenderíamos. Ya se ha extendido a Centroamérica, a diferentes lugares del mundo, y en Guatemala es una cadena exitosa. ¿Y todo por qué? Porque realmente, como dice usted, hay momentos en que uno tiene que respetar, pero tiene que ver los dones, los talentos y respaldarlos. Amén. Sí, los padres tenemos que saber que nosotros estamos para impulsar a nuestros hijos, no para hacer de nuestros hijos lo que nosotros no pudimos ser. Y eso es un grave error. Wow. Muchos padres quieren que sus hijos sean lo que ellos no fueron, lo que no pudieron ser, lo que la vida, entre comillas, no les permitió ser. Y eso es un error. Su hijo va a ser y va a tener, porque viene marcado con dones y talentos de parte de Dios. Y esos dones y talentos él los va a poner en práctica en el área donde Dios le marcó que lo iba a hacer. Aunque usted lo quiera desviar, aunque lo quiera ser abogado, él quiere ser médico, al final va a ser médico. Qué tremendo eso. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que nuestros hijos son como saetas, como flechas en manos del valiente. Pero una flecha tiene que, lo primero, tiene que hacerse recta y tiene que enseñarse la rectitud. Tiene que tener la fuerza delante, porque es donde tiene o el metal o la piedra o lo que es fuera la punta. Tiene que tener el peso, pero tiene que tener en la parte de atrás plumitas, enseñándonos el equilibrio, que tenemos fuerza, tenemos debilidad, pero cuando la ponemos en el arco de Dios,
para cuando se lanza una flecha, se tiene un objetivo, se tiene un blanco. Y entonces nuestros hijos tienen que ser como la flecha, tenemos que lanzarlos. A veces uno los está apretando más y ellos se enojan porque uno los aprieta mucho para atrás y me duele, pero entre más para atrás lo hagas, más para adelante van a ir tus hijos. ¿Qué piensa usted de eso, Frank? Eso es así. Los hijos siempre piensan que lo estamos presionando mucho y no es presionando, es formándolos. Yo siempre le he dicho a mis hijos, yo no quiero que en el mañana sus esposas nos maldigan como padres por los hijos que tuvimos y por los esposos le estamos entregando a ellas. Yo quiero que sus esposas nos bendigan por el legado que nosotros como padres hemos dejado en ustedes y cómo lo hemos formado como el esposo que Dios quiere para una mujer. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Realmente dar en el blanco es lo más importante. Frank, dentro de un momento hablaremos más de sus hijos. Ahora como empresa, cuénteme, ¿cuál es la empresa que usted representa? Nosotros, Dios nos ha puesto en nuestra mano Michelle Pizzas y Michelle Buffet y Eventos, que son dos empresas paralelas que corren paralelo dentro de la administración que Dios nos ha permitido por su misericordia hacer. ¡Wow! Tremendo. O sea que al principio una mamá que cocinaba, una mamá que delegó y de alguna manera de ahí surgió el don, el talento, la habilidad, la inquietud por la comida, que de hecho alguien dijo, ese es un producto que por más que querramos, lo tenemos que consumir 2, 3 y algunos hasta más de 3 veces al día. Frank, yo sé que detrás de esa empresa hay experiencias, también sé que está su esposa, están sus hijos. Y nosotros en el próximo segmento vamos a conocer a su esposa, vamos a conocer cómo inició, pero también vamos a saber la importancia de tener una fe y, como usted decía, disciplina, honradez, hacen que esto camine para adelante. Así que yo quiero invitar a todos a que se queden con nosotros porque lo que viene es extraordinario. El inicio de la empresa de mis padres comenzó con un simple deseo de mis padres prácticamente de superarse. Ellos comenzaron teniendo un carrito de pizza en la calle y a partir de ahí Dios los fue bendiciendo más sobreabundantemente de lo que ellos estaban pensando. Luego de ahí tomaron en parte un local dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a partir de ahí fue que surgió más que nada el boom de lo que es actualmente nuestro negocio. Y luego a partir de lo que fue eso, años después, pudieron adquirir un local que es exactamente donde nos encontramos ahora y de la misma manera, dentro de ese mismo local, que es actualmente una planta industrial, nosotros tenemos de todo tipo de servicios, no solamente pizzería, sino lo que cabe, por ejemplo, picadera, panadería, inclusive somos actualmente proveedores de comida empresarial para compañías de grande volumen de personas. Continuamos con este interesante tema de vivencias. Recuérdense que vivencias son marcas de Cristo que Él ha puesto en nosotros, experiencias que nadie nos las puede quitar, porque ya sea buenas o sea difíciles, o por qué no decir imposibles, Dios puso su mano poderosa y nos permite que hoy seamos señales de que Jesús está vivo. Bueno, tengo en el segmento, como ya vimos, al hermano Frank Baez, él, un hombre que ha por muchos años caminado en una empresa muy tremenda, pero sobre todo conociendo al Señor en sus años de un tiempo para acá y viviendo o tratando de vivir a la gracia de Dios, porque nadie lo va a hacer perfecto, pero Dios nos ayuda. Pero también tengo a su esposa Josefina. Josefina, bienvenida. Gracias, pastor. Bendecimos al Señor, pues es un Dios todopoderoso, es un Dios de amor y de misericordia. Damos gracias a Dios por su favor y su amor. Gracias, Josefina. Bueno, yo ya le pregunté quién es Frank Baez. Ahora, ¿quién es Josefina? Cuéntenos. Bueno, Josefina Ascensión. Yo soy la mayor de 4 hermanos. Nos conocimos, Frank y yo, en la universidad cuando ambos estudiábamos.
en ese tiempo, licenciatura en idiomas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí es donde ambos nos conocemos. Oh, desde ahí. ¿Y quién Sí. flechó a quién? Él a mí me caía atrás en la universidad cuando nos daban el break de los 10 minutos. Yo no lo sabía, lo supe después. Ah, vaya, puso Sí. el ojo. Sí. Tiene visión el hombre. Totalmente. Tiene visión. Y cuente, ¿cómo es que ustedes, bueno, se conocieron y fueron novios? ¿Y qué pasó en ese noviazgo? Porque tengo entendido que aún Dios utilizó ese noviazgo para que se levantara una empresa de lo que ahora ustedes laboran. Sí, nosotros iniciamos nuestro noviazgo como inicia muchas personas, o sea, nos enamoramos, empezamos a caminar en una relación y tuvimos 5 años siendo novios. Fran siempre fue una persona muy, muy emprendedora, con visión. Y yo al verlo, pues yo me apropié también de esa visión y fui parte de él en esa visión, aun cuando éramos novios, porque en ese entonces empezó el negocio desde ese momento con carritos de pizza que él estaba fuera de la universidad en ese momento. Cuando nosotros estábamos libres de la clase, pues nos íbamos a atenderlo, a atender nuestro pequeño negocio, en lo que, ¿verdad?, teníamos esa hora libre y luego volvíamos a clase. Entonces, en ese tiempo lo que hacíamos era más bien para nosotros ir al cine, comer pizza también, o sea, ir salidas que nosotros, porque él viene de una familia de 7 miembros, yo de 4, o sea, los recursos no daban para que todo el mundo pudiera salir y querer que todos los antojos fuesen cumplidos. Entonces, para nosotros era un medio en ese momento para nosotros pues poder salir. Después fuimos viendo que ese se podía convertir en un medio también de ahorro y empezamos a ahorrar, empezamos a vernos ya con una visión de matrimonio y empezamos a hacer los acopios del lugar. Hasta que llegó el momento, decidimos, entonces nos vamos a casar en tal año y ya teníamos esos recursos. Y así entonces cuando llegó el momento, pues ya teníamos todo. El momento, por ejemplo, teníamos nuestro apartamento que ya estaba amueblado con todo. O sea, fuimos poniendo todo ahí y todo salió de ahí, de ese carrito de pizza que empezó como un juego, como un hobby. Ahí. ¡Wow! ¡Qué hermoso testimonio! Y Frank, ¿qué dice usted de eso? ¿Cómo realmente, qué puede...? Realmente los comienzos son duros. Nosotros, ya ella comenzó cuando teníamos el carrito de pizza, pero desde antes nosotros estábamos en todo lo que yo iba emprendiendo, porque las personas piensan que tú emprendes algo y ya llegó. Ya habíamos emprendido varios tipos de negocios y o desaparecían porque pasaba de moda o desaparecían porque no eran sustentables en el tiempo. Hasta que conseguimos ya los carritos de pizza, que también pensamos que iba a ser pasajero, pero fuimos creciendo y hasta ver lo que Dios ha permitido que tengamos al día de hoy. ¡Qué cosa! Bueno, entonces se casan, tienen sus hijos y comienza la empresa. Háblenos un poquito cómo fue desarrollándose eso, por favor. Bueno, durante nuestro noviazgo, ella trabajaba en una institución bancaria, duró 5 años trabajando en la institución bancaria. Quería salir ya de la institución, pero yo veía que lo que proporcionaba el negocio, que era pequeñito, no daba para que ella pudiese dejar su trabajo y yo pagarle lo que ella ganaba. Entonces vivimos ese primer proceso de esperar el tiempo. No es tiempo de que salga. Entonces, cuando llegó el tiempo, pues ya ella dejó el trabajo en el banco y vino a trabajar, nos unimos a trabajar juntos. En principio no fue fácil, porque ella venía de una institución bancaria donde tenía muchas reglas, donde ella sabía que tenía que cumplir las normas, y yo venía de un negocio que yo mismo había montado y yo mismo había hecho mis reglas. Sí. Entonces, cuando ella quiso poner las reglas, entonces tuvimos algunas situaciones, pero Dios dio la gracia. Sí. Lo que pasa es que realmente en la institución pues se adquiere mucha disciplina de trabajo. Se adquiere tú aprender a ser responsable con ciertos procedimientos y todo eso que Fran no lo había vivido porque él fue
totalmente, o sea, el que inició el negocio, o sea, él inicia, pues yo camino según lo que considero. Entonces, cuando ya yo vengo a formar parte, ya de manera más formal en lo que teníamos, pues yo le digo, mira, esto debe de hacerse así, esto debe de hacerse así, eso. Yo le dice, ay, espérate, porque es que yo siempre lo he hecho de esta manera. Yo le digo, pero yo creo que si lo vamos haciendo así podemos obtener mejores beneficios. Porque la disciplina económica y todo eso, pues eso realmente es una meta que nos ponemos, vamos a lograrla, lo vamos a conseguir. Pero también con el personal necesitamos mostrarnos nosotros también disciplinados, ordenados, planificados, para que ellos también nos puedan seguir. Porque si nosotros no le damos el ejemplo, ¿cómo le vamos a decir a ellos, usted tiene que hacer esto o aquello? No lo van a hacer, porque no nos están viendo a nosotros como un ejemplo para eso. Wow. Entonces, ahí empezamos los dos. Porque algo que sí nosotros hemos tenido es que al trabajar juntos hemos aprendido que él tiene un rol y yo tengo otro. Y ambos nos respetamos los roles. Cuando yo me he equivocado, que he cometido, ¿verdad? Tal vez actué de una manera muy impulsiva, no debí de decir o hacer tal cosa. Entonces yo vengo y le digo, mira, es verdad, me equivoqué, tú tienes razón. Pero lo hacemos entre nosotros. Nadie, o sea, el personal no tiene que formar parte de eso, pero sí lo hacemos entre nosotros, porque él es más operativo, yo soy más en la parte administrativa. Entonces cada uno ha respetado el rol del otro. Yo le digo, tú y yo somos un Dream Team, tú eres Dream y yo soy Team. Entonces hacemos una función cada uno, entonces nos acoplamos, porque trabajamos como un equipo. Porque aquí en este caso, al trabajar en la empresa, quien tiene que ganar es la empresa. No él, no yo, sino es la empresa quien tiene que funcionar, quien tiene que ganar, quien tiene que caminar bajo los parámetros que deben de ser. O sea, y también ya después que conocemos al Señor, los parámetros que Dios ha establecido para toda empresa. Wow, realmente un sinergismo, se complementaron. Amén. Y eso hizo que se potencializaran. Amén. Ok, arranca la empresa. ¿Y cómo fue que conocieron ustedes a Jesús o cómo tuvieron su realidad de Jesús? Nosotros comenzamos a buscar, muchas personas nos dicen, ¿qué pasó en sus vidas? Porque ustedes estaban bien, tenían una empresa. Porque creen que uno llega al Señor solo porque ha pasado una catástrofe, o sea, porque hay algo que ha sucedido, que entonces eso, pues, nuestro corazón está realmente dolido, está quebrantado, y que eso entonces nos lleva a buscar al Señor. Pero en nuestro caso no fue así. No, realmente nosotros sabíamos que nos hacía falta algo. Sí. Teníamos todo entre comillas, pero sabíamos que nos hacía falta algo. Había un vacío en nosotros que no se podía llenar con nada. Y la realidad es que cuando conocimos al Señor, ese vacío se llenó. Y fuimos ya llenados, completamos y comenzamos a ver la vida con otra visión, con otra forma de ver la vida que no era la que nos habían dado. Sabemos que no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo y estemos recibiendo todas las bendiciones económicas que podamos estar recibiendo, todo eso se va a quedar aquí. Frank, o sea que, y Josefina, no, la felicidad no lo daba pues una empresa que de alguna manera creció. Perdonen que haga esta pregunta, pero ¿cuántas personas laboran en la empresa que ustedes dirigen? Al día de hoy, 142 personas. 142 personas. Bueno, una empresa de 142 personas es una empresa de 142 familias. Sí, y situaciones también. Y situaciones, sí. 142 situaciones. Sí, también. Y de eso es lo que nosotros dentro del próximo segmento vamos a hablar, pero ¿qué consejo le darían entonces? Porque estuve viendo que cada uno da una parte. Usted habló de honradez, usted habló de dirección, yo habló de ser un emprendedor pues hacia una dirección, pero usted habló de administración. Josefina, ¿qué le podrías decir en 30 segundos a las personas de administrar? Porque el problema económico de muchos no es falta de ingresos, sino que no saben administrar. ¿Qué le dirías tú? Claro. Bueno, lo primero que tenemos que es ir a la palabra y conocer qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios establece para toda empresa. Porque esa palabra empresa engloba muchas cosas, o sea, muchas, vamos a decir así... ¿Tu familia? Sí, ¿Tu la vida, familia tu es una familia? empresa, exacto. Pero en el caso de la empresa como tal, como negocio, nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la palabra. Primero que todo, dice, uno de los versículos dice que no le retengamos el salario al jornalero.
Por ahí empezamos. Ahí. Segundo, nosotros tenemos que trabajar con integridad en todo momento. O sea, hay situaciones que se presentan. Nosotros hemos tenido personas que llegan a nosotros ofreciéndonos productos a un supuesto precio más bajo que lo que tiene el mercado. Y nosotros sabemos que es imposible tenerlo mucho más barato que lo tiene el suplidor o la persona que elabora el producto. Nosotros sabemos que ahí hay algo extraño. Entonces nosotros decimos no, nosotros eso no lo queremos. Nosotros preferimos continuar de esta manera, porque cuando uno es fiel, Dios respalda esa fidelidad. Y nosotros algo que siempre hemos querido es, y le pedimos al Señor, es que nos ayude a tener un caminar recto, a tener un caminar íntegro, en calzada de santidad. Y eso también en el negocio uno tiene que hacerlo. O sea, wow. hay que manejarse con toda la integridad, con todo, o sea, mostrando al Señor también en esa parte. Señores, esto está extraordinario porque estamos viendo que una empresa se elabora, pero bajo principios de Dios, de nuestra vida, nuestra familia, pero también una empresa. Y en los próximos segmentos nosotros vamos a estar escuchando aún sus hijos y lo que Dios ha permitido, pero yo les voy a hacer unas preguntas que los voy a sorprender a mis hermanos, así que te invito a que te quedes con nosotros. Realmente el mayor orgullo que yo como hijo siento hacia mis padres es que ellos me han enseñado no solamente a trabajar como lo hace la mayoría de las personas, sino que me han enseñado a trabajar para el Señor, y que lo que Dios ha puesto en las manos de nosotros como familia, nosotros somos los administradores, pero Dios es el dueño. Mis padres empezaron de la nada. Eso es lo primero que hay que decir. Mi papá siempre me decía que él tenía que cargar los sacos de harina y también los tomates y todo eso, y para prepararlo en su casa, para después en un carrito a las 5 de la mañana llevárselo para la guasa a comenzar a vender. Doloroso fue que en el principio él dijo, el primer día yo me comí la pizza. Mi papá dijo que él mismo se comía la pizza porque nadie se la quiso comprar. Pero aunque ellos no fueran cristianos en ese momento, Dios al parecer comenzó a proveer, y ellos fueron íntegros aún a causa de los padres que tuvieron mis padres. Entonces mis abuelos no siempre fueron los mejores abuelos. Eso es un testimonio fuerte de mi papá y de mi mamá. Cada uno tiene su propio testimonio. Pero aparte de eso de mis abuelos, ellos se formaron íntegramente, y entonces ellos pudieron hacer las cosas como debían. Y bueno, Dios lo proveyó, aunque no fuesen cristianos, porque Dios provee la obra de sus manos. Si alguna entrevista me he deleitado, es esta, porque las vivencias que estoy escuchando son vivencias de personas que han tenido un encuentro con Jesucristo, y al ser encontradas por Él han tenido que cambiar sus vidas, pero también hábitos empresariales, y de eso vamos a hablar. Frank y Josefina, ok, conocen a Jesús. Su empresa, como veíamos, una empresa que tiene ¿cuántos? 142 empleados al día de hoy. 142 empleados el día de hoy. Bueno, es una empresa es una empresa muy considerable. Ok, ¿tuvo que haber algún cambio empresarial? Porque uno viene con muchas cosas. Cuéntenos. Cuando nosotros recibimos al Señor, lo primero que quisimos fue ser obedientes a Él. Nosotros teníamos empresas paralelas. Por ejemplo, dentro de mi negocio vendíamos bebidas alcohólicas. Entonces, lo primero que le dije a la persona del almacén: no me pida más bebidas alcohólicas, más cerveza, no vamos a seguir vendiendo cerveza. Y le dije a la de contabilidad: no me digas cuánto estoy dejando de ganar, porque me va a doler, porque estaba recién convertido y en la carne me va a doler, el ingreso me va a bajar. Pero Dios fue fiel en ese momento, y nosotros seguimos insistiendo en que no lo íbamos a hacer, y no lo hicimos, y el Señor al cabo de un año nos duplicó esas ventas. Pero no solamente eso, nosotros manejábamos todo lo que tenía que ver con bebidas alcohólicas en los grandes conciertos en los estadios de este país. Todos los artistas internacionales que venían, nosotros era que manejábamos toda la parte de alimento y bebidas, pero incluíamos todas las bebidas alcohólicas que tomaban 20,000, 30,000, 40,000 personas en un estadio. O sea, ¿qué
cantidad de maldición estábamos acarreando nosotros sobre nuestras vidas al hacer eso, en desconocimiento de Dios. Wow. Cuando conocemos al Señor, le explico a los productores que no puedo seguir manejando bebidas alcohólicas, que podíamos manejar las comidas, pero no la parte alcohólica. Entonces, la respuesta de uno de ellos fue, pero no importa, tú no te la tomas, tú lo que haces es que la vendes. O sea, que eso no es nada. Yo digo, no se puede. ¿Por qué? Porque yo en ese momento había conocido al Señor y estaba sirviendo al Señor en la puerta de la iglesia como mujer. Por lo tanto, yo no podía estar dentro de una carpa de bebidas alcohólicas la noche del sábado y en la puerta de la iglesia el lunes en la mañana. El domingo en la mañana, porque dice la palabra de Dios que de la misma piedra no puede salir agua amarga y agua dulce. Wow. Y era lo que iba a estar saliendo. Aparte de que podía servir de piedra de tropiezo a algún hermano que por un hijo que quisiera ir al concierto y él lo haya llevado, me encontrara a mí despachando bebida alcohólica y luego me encontrara en la puerta de la iglesia, le iba a servir de piedra de tropiezo ese pequeñín. Y dice la palabra que el que le sirva de piedra de tropiezo, mejor se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance en el fondo del mar. Wow. Que le va a ir mejor que lo que le espera de parte de Dios por haber hecho eso. Wow. Josefina, usted ¿usted podría contarle la experiencia del joven que vio bebiendo? O sea, su experiencia. Cuéntele. En uno de esos conciertos que nosotros estábamos dando servicio, resulta que veo a un joven como de 20 años y de alguna manera cuando el joven se acerca a solicitar la bebida alcohólica, pues yo me quedo mirándolo porque lo que hago es que visualizo a mi hijo, que en ese momento lo que tenía era como 12 años, algo así. Yo lo visualizo a futuro y digo, wow, yo no quiero esto para mi hijo. Porque aunque nosotros no tomábamos, porque nunca hemos tomado, o sea, no fue parte de nosotros nunca tomar alcohol, pero sí estábamos siendo partícipe, incitando a la gente a tomar a través de la venta. Entonces yo a ese joven cuando me viene y se acerca a mí, yo lo que le digo es, no, mira, no compres nada, no tomes, si tú quieres pues quédate y disfruta con tus amigos y todo eso, pero no tomes. O sea, yo preferí no vender, para no venderle al joven la bebida, porque de alguna manera estaba visualizando. Y después de esa noche, cuando terminó ya nuestro compromiso con la persona, con el productor, yo le dije a mi esposo, digo, mi amor, ¿sabes qué? No participo en un evento más donde yo tenga que estar presente vendiendo esto. No lo hago. Entonces ya cuando nosotros, en esos días ahí, porque ya venía el Señor inquietándonos de alguna manera. Nosotros conocimos unos hermanos que amamos mucho, que es Sandra y Guillermo Álvarez, y ellos siempre nos invitaban a desayunos que hacía aquí la iglesia. Ministerio Celine siempre hacía unos desayunos grandiosos donde muchas personas que no conocían al Señor pues participaban y nosotros ya habíamos participado en unos cuantos desayunos y esa palabra entonces empezó a llegar, pero ya habían unos compromisos. Nosotros siempre hemos creído que tenemos que ser responsables con los compromisos que asumimos. Si damos nuestra palabra tenemos que cumplirla. Y cuando llegó el momento que cumplimos, o sea, ya terminó la obligación que teníamos con esas personas, pues yo le dije a mi esposo que no, que ya yo no participaba más, porque yo iba, o sea, yo estaba dentro del lugar porque yo tenía que administrar todo, o sea, yo era el camión cisterna, vamos a decirlo así. Eso es un término que se utiliza en los cajeros de los bancos. Hay un cajero cisterna que es el que se encarga de recibir todo lo que se ha vendido. Entonces yo asumí esa función, entonces tenía que estar en cada lugar. Y realmente nosotros decidimos que no más, dejamos de percibir. Y realmente le puedo decir, o sea, en cuanto a lo humano, eran muy buenas ventas, claro que sí, pero nosotros decidimos que no queríamos eso. Entonces, cuando ya conocemos al Señor de lleno, que conocemos su palabra, que empezamos a ver que hay puertas de maldición que se abren para nuestras generaciones, nosotros dijimos que no, yo no. Nosotros tenemos que cerrar esto aquí, cerrar estas puertas, cortar con todo esto y empezar a nosotros a abrir puertas de bendición para nuestra generación. Porque cuando uno entiende el compromiso que es el ser padres, el legado que nosotros tenemos que dejar, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para que son nuestros hijos, que es una empresa la más valiosa que Dios ha puesto en nuestras manos y que tenemos que dar cuenta de ellos. Cuando nosotros entendimos toda esta verdad, pues nosotros dijimos no, es que tenemos que hacer lo correcto y lo correcto es esto.
cerramos todo eso, no participamos. Nosotros pasamos muchos años después de eso donde no nos llamaban para nada, ni siquiera la parte de alimentos en los eventos. Fue nada por aquí, nada por allá, como decían, pero nunca nos faltó nada. Entonces el Señor fue abriendo puertas de otra manera. O sea, empezamos entonces a trabajar en la parte de buffet, dándole servicio de alimentación, desayuno, almuerzo y cena a empresas. Entonces, por ahí viene y se diversifica entonces nuestra empresa. Qué tremendo, qué tremendo. Quizás alguien dirá fanatismo, pero no es fanatismo, es la vivencia de la palabra. Yo quiero contarles que en lo personal, mi familia tenía una empresa también que vendía productos al detalle y al por mayor, pero dentro de la venta estaba también, en el caso de nosotros era la cerveza, pero al por mayor, para todos lados y también al detalle. Pero cuando conocimos a Jesús y al año de conocer a Cristo, Dios comenzó a hacernos ver y observamos a unos jóvenes que estaban bebiendo, que tanto mi mamá, aún ella les dijo, ya no beban, yo les doy comida, ustedes están bebidos. Ellos llegaron de un lugar ya bebidos y querían seguir tomando cerveza y mi mamá les dijo, no, yo les doy comida, no, vayan a acostarse. Pero ellos no hicieron caso, se fueron a un bar y ahí se armó un tiroteo y murieron eran hermanos entre sí, murieron 2 jóvenes amigos de nosotros y ahí mi mamá dijo, hijos, ya no quiero que vendan eso, el licor, ya no quiero, vamos a venderlo, pero yo me la tomé en serio, agarré las cajas y las fui a tirar todos a un precipicio, mi mamá, pero la verdad es que estábamos rompiendo maldición, porque mi papá bebía y nosotros conocimos a Cristo antes de conocerlo, bebía también, pero se rompió esa maldición y les quiero decir que mi mamá también lo mismo, dijo, bueno hijos, ahora tenemos que buscar, vamos a hacer comida para vender, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y la verdad es que al tiempo nuestras utilidades se duplicaron, se multiplicaron, porque cuando uno le es fiel a Dios, Dios te premia, no necesitas hacerlo ilícito. Amén. Y de eso quiero hablar. Tenemos 2 minutos, Frank, pero también, ¿qué se hace cuando te tratan de sobornar y te dicen, ok, te doy esta? Sí, ha habido momentos en los cuales nosotros hemos sido chocados por personas que quieren que nosotros los sobornemos para hacer algo específico. Y casi nunca van directo donde mí, porque saben que yo soy cristiano, sino que buscan a través de alguien cercano para que venga a hablar conmigo. Y yo le digo, no pierdas tu tiempo. A mi casa no entra dinero de maldición. Dios es fiel. Y Dios es quien da la provisión diaria que yo necesito en mi casa. Si esa puerta se va a abrir porque yo soborne, que dice la palabra de Dios que con el soborno abrirá muchas puertas, pero son puertas de maldición. Mas yo espero en Jehová, que Jehová abrirá las puertas que Él tiene de bendición para mi vida, para mi familia y para mi generación. Y no hemos tomado esas empresas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Josefina, ¿qué consejo le daría a la persona cuando está siendo sobornada, que se mira bueno y se ve, pues, ¿qué consejo le daría? Tenemos 30 segundos ahí. Yo creo que lo que la persona debe de hacer es preguntarse si eso le agrada al Señor. ¿Le agradaría al Señor esto que yo estoy haciendo? Esto, según la palabra, esto es correcto, es lícito lo que estoy haciendo. Y ya después de ahí, después que usted vea lo que dice la palabra, entonces usted acciona. ¡Wow! ¡Qué lindo! Señores, solo quiero leer este proverbio para que nosotros nos quedemos, porque lo que viene es extraordinario de parte de Dios. El que es paciente, dice Proverbios 14:29, muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Amén. En el próximo segmento nosotros vamos a ver lo que se maneja en una empresa, envidia, como todo lo que viene, cómo se vence en Cristo Jesús. Así que yo le invito a que se quede con nosotros. Mis padres me enseñaron mucho lo que es el respeto y también la puntualidad y también el enseñarme a hacer las cosas que me gustan con empeño y dedicación. Hace un tiempo yo estaba en un curso de repostería y donde fueron 2 días intensos de 8 de la mañana a 9 de la noche trabajando los 2 días, miércoles y jueves trabajando y yo no me cansaba porque era algo que me gustaba. Eso fue uno de los valores que me enseñó mi padre, que
Yo siempre tengo que dar lo mejor. Y si algo me gusta, da todavía más de lo que yo puedo dar en eso que me gusta. Señores, esto está extraordinario porque son vivencias de personas que laboran en el campo empresarial, donde se presentan una serie de situaciones que verdaderamente nos sorprenden. Muchas pensamos de que todo es color de rosa. No, el cristianismo no es solamente Cristo en nuestras vidas en una iglesia, es Cristo en nuestras vidas en el diario vivir. Y ahí hay que tomar su cruz cada día. Nos tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Pero cuando uno sigue a Jesús, uno tiene la victoria de aquel que murió en el madero y resucitó. Amén. Fran, Josefina, estábamos conversando acerca de situaciones que se presentan en la vida de personas cristianas empresarias. Hablamos del soborno, pero hablemos ahora de esas situaciones en las cuales, por ejemplo, que te dicen, ok, presenta licitación y hay un grupo, pero de repente debajo de agua te dicen, ok, la tuya queda si pagas tanto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les ha pasado? Sí, claro. Y hay una persona que nos dijo, es que tú siempre vas a perder. Sí. En todas las licitaciones tú vas a perder porque tú lo estás haciendo mal. Y yo le decía, no, es que yo no siempre voy a perder, es que Dios está de mi lado. Y la puerta que Dios diga que se va a abrir por encima del sistema, Dios la va a abrir. Y así ha sucedido. No hemos visto en situaciones en las cuales hemos perdido licitaciones por no pagar un soborno. Pero como le decía anteriormente, a mi casa yo no quiero dinero de maldición. Y eso es un dinero de maldición, porque va a ser dinero producto de un negocio que no fue bendecido por Dios en sus inicios, por lo tanto va a ser un dinero de maldición, como era el dinero de la bebida alcohólica si ingresaba a mi casa. Entonces, por eso lo negamos. Luego Dios abrió esa misma puerta. Y Dios es tan fiel que si se te cierra una puerta, como nos ha pasado, en poco tiempo Dios abre otra. Y no te la abre llamándote a que tú concurses, como nos ha pasado. No, te llaman y te dicen, ven, que yo quiero que ustedes sean nuestros suplidores. Exacto. Porque así es Dios. Dicen, no tengo que hacer licitación. Ya ustedes estuvieron licitando, la licitación terminó, la empresa que ganó duró un tiempo, yo no tengo que licitar. Nosotros lo conocemos, entren, que queremos que nos den servicio. ¡Wow! ¿Cuándo entran? Entonces, ahí uno dice, wow, solamente Dios lo puede hacer. Porque no estamos haciendo gestiones, no estuvimos llamando a nadie, no buscamos un amigo. Pero Dios lo hizo. Simplemente Dios lo hizo. Amén. Josefina, ¿qué dice usted de eso? Bueno, en esa situación que vivimos, que fue justamente el año pasado, donde nos vimos con envueltos en esa vorágine de que si no pagábamos, pues no podíamos estar en esa empresa. Y nosotros veíamos, bueno, pues Fran tomó la decisión, si no es así, o sea, no vamos a pagar, nosotros no entramos bajo esa condición. Pues no conseguimos esa empresa. Luego, una de las empresas a la que le estábamos dando servicio, resulta que cambia de suplidor, pero bajo unos términos que era algo totalmente para nosotros, pues en contra de nosotros. Y en mí no les niego que hubo temor, yo me sentí con temor y le oraba al Señor y le decía, Señor, mira, yo quiero que tú nos des paz, que tú seas nuestra paz cada día en medio de esta situación, tanto a mi esposo como a mí. Llénanos de tu paz, porque dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y fue un tiempo donde me metí en oración con el Señor y aprendí y me di cuenta de que Dios no será mi todo hasta que no sea lo último, lo único que tengamos, como usted ha dicho en otras ocasiones. O sea, el Señor es todo lo que nosotros tenemos. Dios es quien abre las puertas, Dios es quien las cierra. Y en ese momento se hizo tan vivo en mí el hecho de entender que Él es quien las abre y quien las cierra. O sea, no era solo de teoría, era ya en práctica total, porque esa empresa representaba muy buenos ingresos. Sin embargo, se cerró.
Y no pasaron como 3 meses cuando nos llaman de esa otra empresa que Fran explicaba hace un momento, donde nos dicen, no quiero que sea a través de concurso, ya ustedes licitaron, vengan directamente. Y yo decía, wow, Señor, pero es que tú eres tan real. Es que Dios me dio una lección a mí. Es como esos padres cuando toman a los hijos y el hijo dice, wow, sí, papá, tú tenías razón, tengo que reconocer que realmente tú tienes razón. O sea, ¿cómo me di cuenta de que de una manera viva, vivida así totalmente? O sea, Dios es quien abre nuestras puertas, Dios es quien las cierra, Él es quien suple, quien nos da cada día lo que nosotros necesitamos, y eso para mí es una vivencia real. Divina. Esas son las vivencias, porque estamos proyectando que Jesucristo es Señor de una vida, pero también debe ser Señor de una familia, pero también Señor de una empresa. Muchos separan esto. Fíjense que si pudiéramos entender la dependencia de Dios y que Dios pelea, si Dios te abre la puerta, nadie te la cierra. Y si Él la cierra, nadie la puede abrir, porque es Dios. Pero déjame decirte, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo tengo otra cosa que quiero. Dice aquí Proverbios 14:31, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Miren, ¿qué pueden ustedes darnos de vivencias? Porque aquí está hablando de oprimir al pobre. Ustedes saben que hay gente que, aprovechando la necesidad, esquilma, ni siquiera paga el sueldo que la ley estipula, sino por debajo, y hace mafias y tantas cosas para aprovecharse de las personas, y al final, pues ahí, como dice, el que oprime al pobre ofende a su creador. ¿Qué piensan ustedes de esto como empresarios, como hijos de Dios? Nosotros, desde antes de conocer al Señor, por el nivel de responsabilidad que dije en principio que mi padre nos inculcó, siempre fui muy firme en el pago al personal. Y siempre le he dicho a la compañía que nos lleva las finanzas, ¿cuál es el salario que dice la ley? Y siempre le digo a la de recursos humanos, ¿qué dice la ley? En todos los casos que tenemos, digo, ¿qué dice la ley? ¿La ley nos respalda a nosotros o lo respalda a quien nos está haciendo la sugerencia o pidiéndonos algo? No lo respalda a él. Bueno, pues entonces él ganó. O sea, yo siempre le digo, yo quiero que tú te apegues a la ley. O sea, yo quiero que tú te apegues a la ley. Lo que diga la ley, eso es lo que yo quiero que tú hagas aquí. Yo no quiero ser mejor que la ley. O sea, yo quiero que cumplamos la ley terrenal que tenemos para el manejo de nuestro personal. ¿Qué dice la Secretaría de Trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestro personal? Entonces, eso yo quiero que nosotros lo hagamos. O sea, nosotros tenemos que ser una empresa que cumplamos con todo lo que dice la ley, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que tenemos que estar sujetos a las autoridades terrenales, porque fueron puestas por Dios. Y estas normas, las normativas de trabajo, fueron puestas por las autoridades. Entonces tenemos que estar y cumplir con ellas. Qué lindo esa expresión. Yo no quiero ser mejor que la ley, pero tampoco quiero ser peor que ella. Entonces, por eso hablábamos que en todo esto, yo tengo entendido que ustedes tienen trabajadores de años. O sea, sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo se logra eso? Porque allá habrá gente que quiere, porque la rotación, ¿cómo se logra eso? Por ejemplo... Pero son muy pocos, son poquitos. Son poquitos. Sí, como 10 si acaso. Yo le decía a mi padre, que tiene 53 años en una empresa, le decía, yo quisiera tener por lo menos 10 empleados como usted. Así fiel durante todos los años, pero nos quedan, podemos decir, 4 personas, 4 personas que tienen muchos años con nosotros. Nuestro negocio yo lo he tomado como una plataforma para estudiantes. La gran mayoría de nuestros trabajadores son estudiantes que durante su proceso de estudio en la universidad trabajan con nosotros. Cuando consiguen su carrera universitaria, el primero que lo felicita soy yo y le digo que cuando se van. Muchos que han estado, por ejemplo, en el departamento de contabilidad, cuando se gradúan en la universidad de administración de empresa, de contable, yo le digo, ¿cuándo te vas? Entonces se ríe y me dice, no, ya me hicieron 3 ofertas de empleo. Digo, yo sé, porque ya aquí no hay espacio para ti, porque yo tenía un auxiliar, yo no necesito un contable. Te felicito y te bendigo, y el Señor te prospere donde quiera que tú vayas. Qué lindo, impulsan. Pero los que están, qué hermoso tener eso. Josefina,
¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esa empatía con el personal? Porque la verdad, hay jefes odiosos. Hay trabajadores también odiosos. Sí, pero ¿cómo se logra? Aparece de todo. Claro, siempre va a haber. Pero ¿cómo se logra eso? Porque tener una empresa con esa cantidad, ¿cómo lo haces? Bueno, realmente lo que sucede con nosotros es que esas son personas que empezaron con nosotros cuando el negocio era pequeño. Fueron empezando y de alguna manera ellos se sentían también parte de nosotros. Fuimos creciendo de la mano y nosotros también entendíamos cuáles eran sus necesidades. Y en un momento dado, fuera de lo que fuese su sueldo, si había alguna necesidad en ellos, pues nosotros también colaborábamos con ellos en otro, que si necesito arreglar mi casa, que si el carrito hay que darle una pinturita, cosas como esa. También que ellos sabían que no era solamente un trato de trabajador y dueño de empresa, sino que había algo más allá. O sea, que nosotros nos condolíamos de la situación que tenía, que veíamos su necesidad y podíamos ser de ayuda para ellos. Qué bonito, qué lindo, porque eso los ha hecho, pues, más que jefes empresarios, los ha hecho que ellos los vean como alguien importante en sus vidas. Pero ahora yo quiero, Frank, tenemos 1 minuto y medio, pero yo quiero que usted les diga a las personas, ¿basta entonces solo con tener una empresa o qué hace Jesús? ¿Qué consejo le daría a usted a la persona, empresario, trabajador, lo que es que nos está viendo? Que Jesús sea el centro de su empresa, pero más que de su empresa económicamente hablando, que Jesús sea el centro de su empresa principal, que es la familia. No haces nada teniendo una gran empresa económicamente hablando si tienes una familia destruida, si tienes un hogar donde Jesús no es el centro. Yo te quiero decir que nuestro verdadero éxito como empresario está en nuestro hogar, en nuestros 3 hijos, que nuestros 3 hijos aman a Dios con devoción, que nuestros 3 hijos les sirven a Dios en las diferentes áreas donde Dios le ha permitido estar. Y que nosotros como familia hemos decidido seguir a Jesús, dejando atrás todo aquello que nos puede estorbar. ¡Wow! ¡Qué éxito más grande! Que su familia esté en Cristo y no en drogas ni en cosas. Amén. Eso es maravilloso. Josefina, ¿qué le dirías a esas mujeres que están viendo ya a esas personas? Bueno, yo el consejo que les doy es que, así como decía mi esposo, que ustedes, yendo a la palabra, puedan entender cuál es el propósito que Dios ha establecido para las familias, para los hogares, para los matrimonios, y que Jesús sea el centro de cada uno de ellos. Si Jesús es el centro de su vida, de su matrimonio, de la vida de sus hijos, no es que no van a venir situaciones, no es que no van a venir problemas, pero van a saber enfrentarlos, van a saber poder lidiar con cada uno de ellos, porque Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, les va a mostrar lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer también. Maravilloso. Es el tiempo de buscar a Jesús para que puedas decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero detrás puede ir tu empresa. Dios te puede hacer un empresario próspero. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? En el nombre de Jesús te bendecimos y que estas vivencias se hagan vida en tu vida por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga.